Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Nuevamente estamos en Entre Washington y México. Ahora tenemos de invitado al doctor Eliseo Díaz González, investigador del Colegio de la Frontera. Doctor, gracias por aceptar la invitación de Entre Washington y México. Muchísimas gracias a ustedes, Jesús, es un gusto. Se está celebrando la 9ª Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, California. Estados Unidos es, por segunda ocasión, el anfitrión de este evento interamericano. Hay bastantes interrogantes por la posición que ha asumido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto y por la decisión de Washington de elegir invitados de acuerdo a los criterios de su política, en este caso excluyendo a Venezuela y a Nicaragua por lo que ocurre en esos países y la posición contrastante de Palacio Nacional de lo que quiere la Casa Blanca. ¿Cómo ve usted esta cumbre de las Américas? Sí, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder hablar un poco acerca de este importante evento para toda la población de América Latina en particular. Bueno, yo creo que es importante ubicar primero el peso relevante que tiene esta cumbre. Después, cómo ha evolucionado, hacia dónde se ha dirigido y después evaluar la problemática particular que enfrenta la economía mundial en este tiempo, ¿no? Venimos de una recuperación de una de las pandemias más importantes que se ha tenido en muchos años, quizás hace más de un siglo, y luego complicado con este asunto de la agresión de Rusia a Ucrania, que ha modificado todo el mapa geopolítico, ¿no? Y para complicar aún más la recuperación, el regreso a la normalidad, digamos, que el mundo tenía en 2018. Y es en este contexto que se agrega esta otra cereza en el pastel, que es pues este resquemor o esta actitud así de poco voy, no voy, ¿verdad? No, pues si no invitas a mis amigos, no voy. Y yo creo que para comprender esta situación, lo que está ocurriendo en el presente, ¿no? Entonces, la Cumbre de las Américas nació en el 94, fue impulsada por el presidente Clinton, y una de las ofertas principales que se hicieron en la Cumbre de Miami, en la primera, fue precisamente el lograr un acuerdo de libre comercio con América Latina de parte de los Estados Unidos. Yo creo, se acababa de firmar el acuerdo con México, ese año justamente entró en vigor, y lo que vimos pues fue una reacción contraria de algunos de estos países, justamente que ahora no están siendo invitados, ¿verdad?, a esta iniciativa de libre comercio, ¿no? El caso más paradigmático fue el de Cuba, que sin participar en las cumbres, por primera vez, me parece, trató de incorporarse en el 2004 en México con aquel famoso Come si te vas de Vicente Fox, ¿no?, que habían invitado a Fidel Castro. Sin embargo, desde afuera y asociado con estos otros países, particularmente con la Venezuela de Hugo Chávez, lograron torpedear esta iniciativa, denunciarla como una intromisión de los Estados Unidos y como una política injerencista, ¿verdad? Y finalmente abortó en 1995 en la cumbre de Argentina con Néstor Kirchner. Entonces, en general, pues esa ha sido la tónica, ¿no? Pasamos 10 años ahí discutiendo tratado de libre comercio sí, tratado de libre comercio no. Estados Unidos percibió que era muy difícil sacarlo así de manera continental, digamos, para todos los países. Todo lo que hicieron fue proceder uno a uno, ¿no? Así como lo hicieron con México en el 92-93. Se logró la firma del tratado, después lo hicieron con Chile, con Costa Rica, después con los países de América, del Triángulo del Norte, de América Central,
Perú y Colombia, ¿no? Entonces, Estados Unidos, más o menos con una decena de países, logró un acuerdo de libre comercio durante estos años en que se dio la negativa y que una iniciativa que había sido justamente procesada en el seno de la Cumbre de las Américas. Y bueno, y se avanzó más bien con acuerdos con grupos pequeños de países, como el caso de los centroamericanos, y los otros en un esquema bilateral como con Chile y Costa Rica, ¿no? Pero, doctor, perdón que lo interrumpa. Sí. He cubierto la mayoría de esas cumbres de las Américas. Sí. Y me parece que, pues sí, se colocan objetivos muy ambiciosos, como fue el ALCA, el Área de Libre Comercio para las Américas, que usted está desglosando, que fue un verdadero fracaso, porque recordará usted, Sudamérica quiso hacer su propio bloque, se habló incluso hasta de una moneda, que era en contraste de todo lo que se había planteado en esa cumbre. El tema de Cuba, y hay que decirlo muy bien, Cuba, al no ser miembro activo del sistema interamericano, no tenía por qué ser invitado oficialmente a participar, porque no es miembro activo del sistema interamericano y Cuba se salió de la OEA. No es que lo hayan expulsado, recordará usted. Sí, claro. Entonces, me parece que hay un doble lenguaje en los mensajes, tanto que manda México como manda Estados Unidos respecto a quiénes deben participar o no. Porque en el caso de Nicaragua, pues estamos viendo lo que hace Daniel Ortega y su esposa, que va en contra de la Carta Democrática de las Américas, que se ajusta a esto. Y lo de Venezuela más bien me parece un capricho de Washington, porque no comulgan con lo ocurrido en ese país sudamericano. Bajo esta perspectiva, esta situación, esta realidad de las reglas o no de la Cumbre de las Américas, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? Bueno, una pregunta muy fuerte, ¿no? Muy decisiva. Yo creo que es un asunto práctico. Yo creo que tiene que ver con la naturaleza de los temas que se van a tratar ahora en la cumbre. Washington había planteado que los países de América Latina tienen una recuperación económica muy complicada hacia los siguientes años y que es necesario reforzar tanto el libre comercio como la inversión extranjera en estos países, ¿no? Y es importante ayudarlos. Yo creo que en eso tienen toda la razón, es decir, la crisis económica que está proyectándose después de la pandemia, después de ese conflicto bélico, plantea para estos países una situación muy complicada. Mire usted, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, para este año, pronostica que América Latina va a tener un índice de crecimiento económico inferior al de África. Y el próximo año también. Entonces, esto está dibujando un panorama muy complicado para estos países, que si se encierran en sí mismos, yo creo que va a ser mucho más complicado. Y por otra parte, tenemos hecho cierto, si revisamos esta trayectoria de Cumbre de las Américas, de que se ha tenido una oposición permanente de parte tanto de Venezuela, primero Cuba, por supuesto, Nicaragua de hace algunos años para acá, Ecuador en el pasado, ¿no? Que se han dedicado a torpedear muchas de las iniciativas que se han planteado, ¿no? Entonces ahora, si quieres sacar un acuerdo, por ejemplo, en el contexto de la crisis Rusia-Ucrania, por ejemplo, y de la urgencia de establecer metas de crecimiento económico de corto plazo para la región, yo creo que tener voces discordantes que se van a oponer a lo que propongas, porque eso es lo que va a pasar. Tener a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua es garantizar que tienes un fuerte bloque opositor que van a tratar de seducir a los demás países, ¿no? Con México apoyando esa posición, ¿no? Y ahora México, pues en esta actitud ambivalente de sí o no. Digo, México está súper asociado con los Estados Unidos, con el Tratado de Libre Comercio. Lo poco que está creciendo la economía mexicana, ese 2% que se espera para este año, se debe mucho al mercado de exportaciones de los Estados Unidos. No te puedes pelear con ese país. No puedes torpedear o disociarte de una
unión ahí política con ellos, ¿verdad? En este contexto peor internacional, ¿no? Entonces, yo creo que invitarlos, creo yo que podría ser peor en este sentido si lo que buscas es alcanzar acuerdos para la prosperidad, como se dice, ¿no? De estos países, ¿no? Ahora, doctor, lo que usted está planteando está muy en el centro de lo que ocurre macroeconómicamente hablando en el planeta. Los efectos de la pandemia, los costos de los combustibles por el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero además a esto hay que agregarle el tema inflacionario tanto en Estados Unidos como en México, que es una región pujante. Y en todo el mundo, en todos los países. Sí, pero se vienen ajustes a la política monetaria en Estados Unidos y en consecuencia habrá en México. Se habla incluso de la posibilidad de una recesión. Si eso ocurre, pues ya no habrá tanto apoyo para países como Centroamérica, los de la región centroamericana, y eso generaría más migración en busca de oportunidades. Eso ocurre de manera natural en esta región. Claro. Y el tema migratorio es uno de los aspectos importantes a destacar en esta cumbre. Más allá de la politiquería, de la sesión de fotografía de los líderes de la región, que en eso terminan siempre las cumbres, una fotografía, ¿qué pueden hacer factual, que se sienta, que se perciba, que se transmita y que se vea en hechos en esta cumbre de las Américas sobre el tema migratorio? Sí, yo creo que parte de los problemas que deriva de de cómo se ha enfrentado, de incluso los medios de comunicación, cómo han enfrentado el problema de las cumbres, un poco minimizando la importancia que esta tiene y destacando mucho más la oposición que se está observando en algunos países, que ya vemos que muchos son juegos de artificio realmente. Alberto Fernández en Argentina, Bolsonaro en Brasil ya aceptaron finalmente asistir a la cumbre, ¿no? Que al principio tenían una aparente oposición a participar. Entonces yo creo que es importante tomárselo en serio y me parece que no está pasando en estos países, ¿no? Efectivamente, hay un panorama oscuro en materia económica para los siguientes años y esto, por supuesto, va a aumentar la presión migratoria hacia los Estados Unidos y hacia los países de la misma región. Recordemos, justamente en la cumbre pasada, Perú no invitó a Venezuela por el problema migratorio. Había muchos venezolanos viviendo en Perú y había creado mucha tensión entre los dos países. Y el gobierno peruano decidió no participar, no invitar a Maduro a la cumbre. Entonces, esta va a ser la tónica. Esta va a ser la tónica en los siguientes años. Estados Unidos, pase lo que pase, a pesar de la recesión que puedan enfrentar o de las dificultades de crecimiento que lleguen a tener, yo creo que deben poner más atención igualmente hacia estos países. A mí me gustó mucho la participación que tuvo Barack Obama en las pasadas cumbres, porque creo que participó en 12, y que logró importantes acuerdos políticos. Por ejemplo, la visita a Cuba, que fue en Estados Unidos, pues un poco polémica, ¿verdad? Muy valiente. Se cocinó en el seno de la Cumbre de las Américas. Y él dijo algo relacionado con este otro tema que también está causando mucha conmoción en México, el caso de los médicos cubanos, ¿no? Y los programas estos de aparente ayuda humanitaria, ¿no? Algunos órganos de Naciones Unidas dicen que se trata de tráfico de personas, de trata de personas, pero Barack Obama dijo, bueno, pues es una muestra de lo que Estados Unidos debió haber hecho en América Latina. Y creo yo que el caso de China, de la relación de China con los países de América Latina, también define mucho cuáles son el tipo de acciones que Estados Unidos debería de poner en marcha en estos países, no solamente para aumentar su presencia, sino para ayudarles a superar problemas de corto plazo que finalmente definen su carácter de economías en proceso de desarrollo o economías atrasadas, ¿no? Que es esa intervención de tipo directo a través de misiones médicas, como Obama mismo lo dijo en una de las cumbres, ¿no? O de apoyo directo en obras de infraestructura, como está haciendo China, o el desarrollo de algunos mercados en sectores sobre todo de agrícolas o agropecuarios, ¿verdad? Como hace China, ¿no?
Entonces, esto al margen de lo que pase. ¿Por qué? Bueno, pues que es un problema pues es difícil estar en un barrio de gente pobre, ¿verdad? Y no verte involucrado en problemas, ¿no? Hay un tema que causa cierta sombra siempre a la posición de Washington en este tipo de reuniones interamericanas. Y es lo que hace con la Organización de Estados Americanos, que ahí es la voluntad de Washington lo que siempre impera, porque es una organización en la cual el que aporta más dinero es el que tiene la última palabra. Y tenemos a un secretario general, Luis Almagro, que se ha visto muy hincado a los caprichos de la Casa Blanca, por lo que ha ocurrido en varios países y los errores que ha cometido. México propone desaparecer a esta organización y crear otra. ¿Ve usted a esta 9ª Cumbre de las Américas como el foro en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador podría tener un consenso respecto a esto para acabar con ese monigote político que es la OEA de Washington? Bueno, yo creo que son alcances ya que superan, me temo, el contexto de Cumbre de las Américas. Pero sí, en cuanto al liderazgo que hay que tener, ¿no? Yo creo que Washington estaba, por supuesto, contando con México y cuenta además, no, Chile es un enigma ahora con el gobierno socialista de este joven presidente que tiene, pero Washington contaba con sus socios comerciales, cuando menos, para sacar una cumbre decorosa, ¿no? Y no está pasando eso, ¿no? Entonces, regatear ese apoyo o enajenarte de esa asociación comercial en estos momentos, me parece que pues es indebido, es incorrecto, ¿verdad? Tú estás en eso, tú te beneficias de esa asociación, ¿no? Y no puedes estar pateando el pesebre, digamos, que te permite ser una economía que está más o menos desarrollándose en ese contexto. Entonces, yo creo que la intervención de México podría ser muy importante. El propio López Obrador habló en el caso de la visita a Cuba, por ejemplo, pues lo ha hecho muchas veces, ¿no? Crear una asociación tipo la Unión Europea, dice, ¿no? Pero ya hubo un intento, que era el ALCA, justamente, que lo torpedearon sus amigos, ¿no? El ALCA te podría haber llevado a un esquema de integración del tipo Unión Europea. No les gustó porque venía de Washington, quizás no venía de acá, ¿no? Yo creo que también los países de América Latina tienen que reconsiderar estas posiciones, salirnos ya de esta enemistad estructural, digamos, en donde lo que venga de Estados Unidos es intervencionismo y se reclaman las viejas consignas antiimperialistas de toda la vida, ¿verdad? Y pasar a otra etapa, ¿no? Creo yo que los riesgos para la comunidad internacional son muy altos en la actual coyuntura y es necesario, pues, organizarse y tomar las medidas que nos ayuden a todos, ¿no? Contrario a ese dogma que usted acaba de mencionar el asunto del imperialismo yanqui o el intervencionismo, a mí me parece que a lo largo de estas cumbres de las Américas, desde que se llevaron a cabo la primera en Miami, esa idea de que Washington mete la mano en todo se ha ido diluyendo. Y se lo digo porque creo que cada vez Washington ve menos hacia el sur, con la excepción de sus intereses económicos, y me refiero a México y a Centroamérica. A México por el acuerdo comercial, el tema migratorio y seguridad en la lucha contra el narcotráfico. Y a Centroamérica, pues por el tema de la inmigración. ¿Comparte usted esta idea? Del abandono de Washington, digamos. Pues no tanto abandono, sino que ya no ve tanto para intervenir. Ese interés. Sí. Sí, insisto, yo regreso a las participaciones de Obama en las cumbres de las Américas. Él en una ocasión dijo, bueno, yo no vengo aquí, dice, a que me reclamen actos que Estados Unidos cometió cuando yo era un niño, ¿no? Y tenía toda la razón, es decir, eso te deja ver que América Latina pues tiene temas ahí que los vienen todavía sobando, ¿verdad? La revolución cubana en el 59 y lo que viene después con su declaratoria socialista, el bloqueo famoso, ¿no? Cuba
lucha en contra del bloqueo, le ofrecen un tratado de libre comercio y no quiere. Entonces, no sabes tú si quiere bloqueo o quiere libre comercio. No quiere ninguna de las dos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos, por eso insisto en que enfocarlo de otra manera. Todo el mundo está en riesgo, Estados Unidos también está en grave riesgo. Y si nos va mal si nos va mal a todos, pues nos va a ir mal a todos en serio, y Estados Unidos la va a pasar mal también, ¿no? Entonces, pero América Latina no va a estar bien. O sea, China no te va a venir a rescatar como muchos argentinos o muchos uruguayos y mucho de la izquierda latinoamericana está pensando, ¿no? Ellos no son los buenos en esta película, los buenos somos nosotros y tenemos que ver cómo avanzamos, ¿no? Yo creo que tiene que cambiar eso, y un poco también de nuevo volviendo a las actitudes de Barack Obama en estas cumbres, pues reflejaban un poco eso, ¿no? O sea, Estados Unidos ha estado lejos de esto, ¿no? Efectivamente se ha desatendido, claro, porque pues cualquier propuesta te la rebotan de inmediato, ¿verdad? Y se niegan a participar, ¿no? Por eso mismo, pues Donald Trump en la última cumbre, pues tampoco participó, ¿no? Mandó al secretario de Estado y ellos se desentendieron, ¿verdad? No le interesaba nada ni escuchar reclamos de ningún, y sobre todo los históricos, que son peores, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es importante la iniciativa que toma ahora Biden. Me parece que es una idea fabulosa. Ya se pospuso un año. La cumbre debió haberse hecho en el 2021, no se hizo por el problema, todavía estaba muy presente la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena oportunidad, ¿no? Es una solución, como andan coqueteando en México con boicotear o desaparecer a la OEA, ¿verdad? Como que vamos a unirnos y a juntarnos entre nosotros, y los ricos que no vengan aquí porque entre pobres nos entendemos, y es un poco con eso, como esos acuerdos comerciales que se hicieron promovidos por Venezuela, ¿verdad? Y que pues resultaron si no en un fracaso, en unas decisiones intrascendentes que no tuvieron mayor repercusión, ¿no? Yo creo que por ahí está el asunto. Es decir, hay que entrarles una muy buena oportunidad, y en los medios tendríamos que estar diciendo eso. Yo creo que López Obrador tendría que asistir, por supuesto, independientemente de a quién inviten o a quién no inviten, ¿no? Los países finalmente, dentro de las cumbres, así lo establece la Carta Democrática desde que firmó en Quebec. Ellos organizan, quien organiza decide a quienes invitar, ¿verdad? Pero uno invitó a Venezuela y hubo un conflicto, invitó a Cuba en su lugar, por ejemplo. Entonces, hay esa chance, pues hay ese margen de maniobra siempre, ¿no? Y no tiene, yo creo, nada de condenable, ¿no? Doctor Eliseo Díaz González, muchas gracias por esta plática en Entre Washington y México, y esperamos contar con usted eventualmente. Por supuesto, Jesús, muchísimas gracias. Te agradezco a ti esta enorme oportunidad de elegirme a ti y a tu auditorio. Les agradezco mucho. Entre Washington y México. Volvemos. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Quien diga que no es importante leer va a tener problemas con Fernanda Álvarez de Penguin Random House. Por ello, aquí en Entre Washington y México, la tenemos cada semana para que nos diga que la lectura no solo nos hace un poco más cultos, sino que nos ayuda a soñar. Fer, ¿qué nos tienes para esta semana? Hola, querido Jesús, pues un gusto estar aquí, y ahora sí me hiciste reír con lo de van a tener problemas conmigo. Mira que tengo mal carácter, así que no me lleven a contraria. Pues vengo con dos novelas, ya saben, siempre son muy disímiles entre sí. La primera es de un autor del cual ya les había hablado, que es Alex Michaelides. Él es un autor griego, y en su momento les hablé de La paciente silenciosa, que es una novela vertiginosa, es un thriller psicológico que da una vuelta de tuerca como debe ser y nos sorprende un montón al final. Y en este caso, el de las doncellas no nos va a dejar tampoco indiferentes. Es la historia de Mariana, que acaba de perder a su marido y está en esa parte de duelo. Ella es psicóloga, está en el duelo cuando le habla a su sobrina Zoe, avisando que una de sus mejores amigas, Tara, acaba de ser asesinada.
ella está en Cambridge. Así que Mariana vuela a Cambridge y a partir de ahí, entre el duelo que la misma Mariana está viviendo, más aparte todos estos personajes oscuros que nos hacen dudar de quién fue el verdadero asesino, pues empieza el autor a jugar con nuestra mente y a darnos miles de posibilidades, cuyo final es un giro de tuerca que no nos lo esperábamos en ningún momento. Yo pensé en cualquier otro, salvo quien al final resultó ser el asesino de esta Tara y después de otras doncellas, porque eran como una especie de clan que estaban en un grupo secreto, digamos, las llamadas doncellas. Así que si quieren un fin de semana en el cual no tengan nada que hacer más que leer, Las doncellas es su libro. Y es que lo más importante es leer, aunque tengan algo que hacer el fin de semana, hay que darse tiempo para la lectura, mi querida Fer. Eso sí, lo que pasa es que aquí como no van a poder parar, yo por eso decía si no tienen nada que hacer, porque claro, no quieres parar más que llegar hasta el final. Al final. ¿Y cuál es la segunda obra que nos tienes? La segunda novela es una obra muy conmovedora, es de Almadelia Murillo, que yo creo que ya muchos la conocen. Es una novela autobiográfica, se titula La cabeza de mi padre, y tiene que ver justo pues con esta realidad, ¿no? De cuando el papá se va por cigarros y no regresa. En este caso, Almadelia pues habían pensado, ¿no? Ella siempre creyó con la idea que había muerto, hasta que a sus 40 años descubre que no y decide hacer este road trip con su madre y otro par de hermanos en busca del padre. Entonces es una novela muy íntima, muy valiente también, porque en este recorrido que ella hace temporalmente mientras va viajando a ver al padre, este ir y venir, pues habla de violencia, habla de feminicidios, habla de su vida cotidiana, de cómo pasó por distintas oficinas y distintos trabajos, de la relación con su madre y con sus hermanos, de la pobreza en la cual vivían, y siempre lo va contrastando con este país que es nuestro país, que es México, que no es un país sencillo y que está atravesado siempre por unas distancias sociales, económicas y también de violencia que son importantes y que yo creo que Almadelia consigue matizar, ponernos sobre la mesa a partir de su historia y que de verdad no nos va a dejar indiferentes, ¿no? Al final no está de más soltar alguna lágrima, cosa que también se agradece con la literatura. Y además, Almadelia es una de las escritoras más frescas en nuestro país y creo que la historia que narra se puede reflejar en muchas y muchos mexicanos, ¿no? Completamente, Jesús. Por eso te digo que pues es una novela que atraviesa todo el país en ese sentido, ¿no? En todos los espacios, ámbitos que podemos pensar, pues Almadelia la consigue, como tú dices, con este lenguaje fresco, cercano, ¿no? Cercanísimo, en el cual ella también esa valentía de desnudarse y ponernos su historia sobre la mesa para que pues entendamos muchas realidades, ¿no? No solo la de ella, sino la de nosotros como mexicanos y la de este país. Pues ya lo saben, si no quieren tener problemas con Fernanda Álvarez, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros y es de la editorial Penguin Random House, ya saben, lo más importante es leer. Y aquí en Entre Washington y México se los recordamos cada semana. Fer, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, siempre un placer. Pucha Play con Gonzalo Lira. Corriendo, pero sin olvidar, Pucha Play está aquí en Entre Washington y México, Gonzalo Lira Galván, para hacernos sus recomendaciones. Gonzalo, ¿qué nos tienes? Pues mira, platicando sobre este tema de las crisis, las cumbres, poner varios países de acuerdo para diferentes cosas, tratar de convencer a unos de las ideas de los otros, que creo que termina siendo un poco un reflejo de muchas de las cosas que ya están mal a nivel humano. No sé si estás un poco de acuerdo conmigo, Jesús. Me puse a escarbar entre varias entrevistas que tenía ahí, porque quería buscar algo que fuera muy puntual. Y alguna vez pude platicar con Al Gore, que sabemos que fue este candidato presidencial y que lleva mucho tiempo hablando de temas que tienen que ver con calentamiento global, con energías renovables. Y escuchando lo que platiqué aquella vez con él, me saltó mucho algo que me dijo y que tiene que ver con
abrirse a la posibilidad de escuchar todas las voces, aunque choquemos con ellas, aunque ideológicamente no estemos en la misma línea de pensamiento, o bueno, en el caso de los países y los políticos, en la misma línea de las intenciones que puede haber detrás de ellos. Y fíjate que es bien curioso, porque hablando de temas que tienen que ver con energías renovables, y además como eso es algo a lo que de repente algunos países le tienen miedo, incluido el nuestro, ¿no? Como hacer esas inversiones que pueden ser millonarias, pero también el tema de costo-beneficio que tanto puede llegar a beneficiar en un futuro. Él puso a un personaje en algún momento durante una entrevista en el Hollywood Reporter, él puso un personaje como un ejemplo de una persona dispuesta a entrarle supuestamente en ese momento a escuchar, al menos a sentarse y escuchar las energías renovables. El nombre de esa persona era Vladimir Putin. Él mencionó a Vladimir Putin y a un político tejano también, empresario petrolero, y decía que por lo menos, aunque no necesariamente sus políticas reflejaban un verdadero interés, pues por lo menos se prestaban al diálogo. Y yo le pregunté al Gore que pues, ¿cuál era el valor de realmente sentarte y escuchar al otro si de todos modos iba uno a hacer lo que uno quisiera, iba a seguir uno con sus propias políticas? ¿Te parece que escuchemos a Al Gore hablarnos de Una verdad inconveniente, estos documentales por los cuales incluso se llevó un premio a la Academia? Escuchemos al ex vicepresidente de Estados Unidos. Mi respuesta a tu pregunta sería sí, pero pienso sobre Vladimir Putin y este gobernador de Georgetown en Texas de formas muy distintas. Yo conocí a Vladimir Putin cuando era gobernador de San Petersburgo y siempre pensé que tenía buen potencial para ser un gran líder, pero creo que sí representa un gran peligro para el mundo hoy en día. Y no confío en mucho de lo que dice. Su invasión en Ucrania y la adquisición de Crimea amenaza la paz en Europa. Y su invasión digital del proceso electoral en Estados Unidos me preocupa bastante. Si pienso que deberíamos escucharlo para abrir la puerta a posibilidades de diálogo, te diría que sí. Pero dudo que sea una fuerza positiva en el mundo. Qué interesante que Gore hable precisamente de las voces que pueden tener en algún momento cierta resonancia en eventos multilaterales. Ahora que se da la Cumbre de las Américas en nuestro hemisferio, bueno, ¿quién puede pensar que entonces Al Gore estaba pronosticando que en algún momento de la historia, justamente el presidente ruso podría implicar consecuencias para que toda la comunidad internacional se pusiera de acuerdo? Creo que valió la pena que te pusieras a escarbar, mi querido Gonzalo, para sacar esta entrevista de Gore, y un hombre dedicado a este tipo de documentales sobre una problemática que también se está abordando en esta cumbre, el calentamiento global. Sí, totalmente. Me parece muy interesante este ejercicio también como de voltear hacia atrás, porque además, bueno, él desde entonces ya empezaba a hablar de las consecuencias de este pleito con Ucrania, de la invasión a Ucrania y a Crimea en particular. Todo esto él ya lo estaba vislumbrando, y creo que también nos habla de cómo este constante diálogo también puede convertirse en un telescopio que nos permita ver un poquito más hacia adelante. Y bueno, digo, Al Gore no llegó a cumplir con todas sus expectativas políticas, pero de haberlo logrado, pareciera que tenía una bola de cristal que hubiera sido interesante ver cómo la hubiera utilizado a favor de su país. Ya ni la Paca en México tenía algo como Gore, y eso que eran contemporáneos. Qué referencia, mira, este sí se sintió nostálgico, pero totalmente. Mi querido Gonzalo, gracias, y no importa que nos hagamos la ampolla en el dedo, aquí en Entre Washington y México ya sabemos que Pucha Play está cada semana contigo. Gracias. Gracias. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas.
Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.